Buenos días, amigos y hermanos. Hoy estamos considerando la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2 y el verso 14 y 15 que nos dice que mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Se nos dice acá, con respecto al cristiano, que exhala un perfume, un aroma, que surge del hecho de que Cristo está en su vida, que lo impregna todo, que puede ser percibido para atraer a unos y otros se van a apartar porque no quieren saber nada, porque su estilo de vida es contrario a la palabra del Señor. Dice el verso 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Cristo es la palabra griega para Mesías en el hebreo, y Mesías y Cristo significan ungido. Jesús fue el ungido por excelencia, y no que fue, es el ungido de Dios. Dice en Isaías el profeta que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado, y luego dice el envío, la razón por la cual fue ungido. Ese ungimiento con el Espíritu Santo, en el libro de Hebreos dice que fue ungido con óleo de gozo más que todos sus compañeros. Así que esa unción, ese aceite de la unción que fue derramado sobre Jesús por excelencia para ser el ungido de Dios, era una unción que producía alegría también, gozo. Pero un aroma exquisito, una fragancia maravillosa porque es la fragancia del cielo. Qué realidad que en el cielo debe haber seguramente una fragancia tan exquisita por la presencia de Dios. Y donde Dios está presente y se manifiesta, allí hay un olor y una fragancia y un perfume maravilloso. Así es Jesús. Y acá se nos dice que para Dios, los cristianos, los hijos de Dios, ahora somos grato olor de Cristo, porque el ungido, tenemos a Cristo en nuestras vidas, pero también nosotros. A nosotros se nos prometió el Espíritu Santo, que el poder de Dios vendría sobre nosotros, la unción del Santo. Que nosotros también podemos estar bajo esa unción exquisita y bajo la fragancia de la presencia de Dios que impregne nuestras vidas. En el Antiguo Testamento se nos dice cómo estaba compuesta esa unción que se derramaba en aquel tiempo sobre algunos. Por ejemplo, en el capítulo 30 del libro de Éxodo, ahí es donde se le dan las instrucciones a Moisés de cómo debería ser compuesta ese aceite de la unción, ¿verdad? Con cosas exquisitas, con especias finas, se habla de la mirra, la canela, el cálamo, la acacia, el aceite de oliva, y se le dice también, según la medida del cielo, el ciclo del santuario, las proporciones correctas en que se debía hacer ese perfume. Y dice el verso 25 del capítulo 30, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa. Un superior ungüento, una unción santa. ¿Y qué debía ungirse? ¿En qué cosas se debería derramar o personas ese aceite santo? Y se le dio indicaciones estrictas de que nadie podía componer algo semejante ni poner de ese aceite sobre ningún extraño porque venía el juicio de Dios. Ese aceite solamente va a venir, o esa unción, sobre las vidas de aquellos que son lavados primeramente y limpiados y regenerados, lavados en la sangre de Cristo y regenerados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Todo cristiano debe buscar esa
comunión, esa relación con Jesús que le va a impregnar la vida con ese perfume. Y también buscar esa unción que viene del cielo, el Espíritu Santo, como Dios la prometió para todos sus hijos. Para que podamos así tener también un ministerio en esta tierra, un servicio a Dios antes de irnos a la presencia de Dios. En el verso 26 dice que se iba a ungir el tabernáculo, la mesa de los utensilios, el candelero, todo lo relacionado al mobiliario que había en el templo. Y con esa unción también en el verso 30 se nos dice ese aceite iba a ungir a Aarón, que luego sería el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes que se acercaban a servir a Dios en el templo, a interceder, a enseñarle al pueblo. En fin, Aarón también es una figura de Jesús. Y también a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea que así eran consagrados, era volcado sobre ellos ese perfume. Y en el Antiguo Pacto solamente fueron ungidas algunas personas especiales. Sabemos que ese perfume fue derramado sobre el sumo sacerdote, que representaba, que estaba a favor del pueblo de Israel en la presencia de Dios, para servir en el templo. Pero en el ungimiento de los reyes también. Recuerden cuando viene Samuel con el cuerno lleno del aceite de la unción, y luego de ver que ninguno de los hijos que le había mostrado Isaías luego manda a buscar a David y dice, ciertamente delante del ungido de Dios estoy. Entonces toma el aceite, el cuerno del aceite, y lo derramó sobre David, sobre su cabeza. Ese aceite, esa unción comienza a empaparle su cabeza, sus rostros, el borde de sus vestidos. Y de ahí en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David y fue un hombre ungido. También sobre los profetas el Espíritu de Dios venía sobre ellos, también vino sobre los jueces. Pero en este tiempo, luego que vino el mayor de todos, el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, donde quiera que fue Jesús, ahí estaba su presencia, el poder de Dios, la presencia exquisita del Señor. Él, ese precioso perfume estaba en Cristo, pero Él al morir en la cruz y al resucitar, lo confirió a sus hijos. Por eso que se nos dice que gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo. No está pensada la derrota para los cristianos, ninguna derrota, sino siempre el triunfo. Nosotros somos derrotados por muchas razones, pero que no tienen nada que ver con Dios. Es decir, si nosotros tenemos derrotas, no tiene que ver con Dios, porque Dios no nos llamó a la derrota, sino al triunfo constante en Cristo Jesús. Y dice que por medio de nosotros, a través nuestro, manifiesta en un mundo que es una cloaca, porque si hay un lugar que es una cloaca y hay mal olores en este mundo a causa del pecado, las concupiscencias, la maldad, es como que se hubiera abierto una cloaca y un olor a pudrición en este mundo por la maldad y la inmoralidad y todas las cosas que ofenden a Dios. Pero en un mundo donde hay tanta impureza, sin embargo, Dios tiene sus hijos y por medio de ellos Dios manifiesta, como dice en el verso 15, para Dios somos grato olor de Cristo, del Mesías, del ungido, de los ungidos, grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida. Cuando los cristianos nos juntamos para adorar a Dios, ¿se imaginan la exquisita fragancia que debe ser para Dios oler cuando hay adoración, cuando hay santidad, cuando los cristianos están unidos? Es como el buen óleo que desciende sobre, dice, la cabeza de Aarón, ¿verdad? Que baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Así es cuando se reúnen los cristianos, la iglesia, para adorar a Dios. Hay una fragancia exquisita, está la presencia de Dios, allí está el perfume de Cristo. Amigo y amiga, no lo cambies por nada parecen etiquetas con perfumes maravillosos, los placeres de este mundo, las cosas de esta vida, pero el mundo está hediendo y ese hedor ya es insoportable y pronto se acaba el tiempo y vienen los juicios de Dios.
camina con Dios, que estés ungido, que estés bajo la unción del Espíritu Santo, que te manifieste, que se desprenda en tu vida y en mi vida el olor de Cristo para un mundo que necesita oler esa fragancia y diga, ah, qué rico, yo necesito eso. No quiero dejar de recordar que el libro de Cantares menciona al amado en el verso 3, capítulo 1, que a más del olor de tus suaves ungüentos, dice, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Que sus vestidos exhalaban el olor del perfume precioso, de que estaban embebidos esas vestiduras. Y el nombre, solamente la mención del nombre, el nombre ya era como un perfume, un ungüento derramado que despertaba el amor de las personas que tienen un corazón virgen, limpio, transformado por el Señor. Tampoco quiero dejar de resaltar la ofrenda maravillosa que hizo María. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan menciona que ella rompió un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, dice, muy costoso, costosísimo, y derramó ese perfume exquisito a los pies del Señor y lo secó con su pelo. Y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Sí, los pies de Jesús quedaron ungidos, los pies maravillosos que caminaron para llevar el bendito mensaje, estaban ungidos por aquella mujer. Y también tenemos que pensar que el pelo, el cabello de María también quedó lleno de ese perfume. La cabeza de María. Qué importante lo que derramamos a los pies del Señor, porque para derramar ese perfume se debe haber arrodillado, inclinado, y para secar los pies del Maestro. Y qué amor por el Maestro, ¿verdad? Para dar lo mejor, lo más valioso que tenía a los pies del Señor. La Biblia habla que en el libro de Apocalipsis de aquellos ancianos que inclinados echan sus coronas a los pies de aquel que lo dio todo para redimirnos. Maravillosa historia. Con esto queremos concluir esta breve exposición acerca del olor fragante del cual podemos ser impregnados por el Señor Jesús, que aún la casa se puede llenar, la casa donde habitan los cristianos, donde tiene que estar la paz de Dios, la bendición del Señor y el perfume exquisito de la presencia de Dios. Amén.